Buenas noches, profesor. Me llamo Jesús Briceño y le voy a exponer sobre mi benchmarking de portuario chileno. Le pido las disculpas correspondientes del caso de mi tardanza. Sin más rodeos, voy a avanzar con la siguiente diapositiva. Un benchmarking del portuario chileno. Em, los datos, eh, perdón, los datos utilizados para el benchmarking de estos 10 puertos chilenos se obtuvieron de tres fuentes oficiales, que son el campo, el observatorio logístico y las memorias anuales. Del campo se extrajeron datos de transferencia de carga por tipo, incluyendo las toneladas de carga general, contenedores, reines líquidos, sólidos y carga reefer correspondientes al año 2024. Con respecto al observatorio logístico, se obtuvieron las estadísticas de comercio exterior y volúmenes de carga por puerto y participación porcentual en el sistema portuario chileno. Con respecto a las memorias anuales, se obtuvieron datos financieros, eh, número de trabajadores, accidentes laborales, eh, inversiones, beneficios a empleados, provisiones para beneficios futuros. De alguna manera, esta fuente nos garantiza la transparencia de la confiabilidad y la comparibilidad, bien digo, de los datos utilizados en este análisis de multicriterio. Con respecto a los pilares y los criterios para este benchmarking, se diseñó, eh, bien digo, una metodología multicriterio en el que definí cuatro pilares: el pilar económico, el social, el humano y el ambiental. Con respecto al pilar económico, la rentabilidad neta, que mide el porcentaje de ganancia neta sobre los ingresos ordinarios. Este de alguna manera lo que hace es refleja la eficiencia económica del puerto. La solidez financiera, por otro lado, evalúa la capacidad de cumplir obligaciones de corto plazo. Un valor mayor, digamos, a uno indica solvencia financiera. Después, como tercer criterio, tenemos la participación en el comercio exterior, que mide la proporción de las toneladas nacionales que pasan por el puerto. Em, con respecto al pilar social, el criterio definido es inversión en beneficio a los trabajadores, que es la proporción de ingresos destinados a beneficio de los empleados. Luego tenemos el segundo criterio de pilar social, el compromiso de largo plazo, que es una proporción del financiamiento total que está reservado para beneficio futuro de los trabajadores. Se calculó como las provisiones por los beneficios divididas por los pasivos más el patrimonio. Esto se expresa en porcentaje. El pilar humano tiene definir la cantidad de trabajadores y los accidentes, la cantidad de trabajadores del puerto según la memoria anual. Los accidentes laborales también ocurridos durante el 2024. Y el pilar ambiental, las emisiones de CO2 por tonelada o kilogramos por tonelada equivalentes emitidos a toneladas transferidas. eh, y el consumo energético eh, de los puertos. Los factores aquí son de cara general y reefers. O sea, se toman factores, se aplican factores, bien digo, para las cargas generales, los reefers, los graneles, eh, y donde el menor valor refleja una mayor eficiencia energética. Los datos, como bien dije, se obtuvieron de la campo y los observatorio logístico. Esta es la matriz de los datos obtenidos del pilar económico, el pilar social, el humano y el ambiental, con sus respectivos valores eh, al método scoring. Los resultados de este primer benchmarking de sustentabilidad aplicando el método scoring pone como líderes de ranking a Puerto Montt, que encabeza con un 72,4%, destacando por su en seguridad laboral y solidez financiera. Chacabuco ocupa el segundo lugar con el 68,9%, sobresaliendo en términos de compromiso social y ambiental. Y Punta Arenas completa el podio con un 61,5%, mostrando excelencia en la estabilidad financiera. En una zona media, ah,
¡Cállate, Duque! Disculpe, pues se estaba lavando el perro. ¡Duque! En la zona, como en el tramo medio del ranking, nos encontramos con Iquique y Arica que presentan desempeños equilibrados, con fortalezas en el comercio exterior, y Coquimbo y Valparaíso muestran resultados más moderados y hoy con oportunidades de mejora en la seguridad laboral y eficiencia ambiental. Y ya en una zona más baja se encuentran San Antonio y Talcahuano, los cuales enfrentan desafíos críticos en términos de seguridad laboral. Antofagasta encabeza este ranking evidenciando evidentes debilidades generalizadas en aspectos sociales y ambientales. Los factores determinantes aquí fueron que los criterios de mayor peso como la seguridad laboral, la solidez financiera y compromisos de largo plazo fueron decisivos en el ranking. Los resultados demuestran de alguna manera que la excelencia en la sustentabilidad no depende del tamaño del puerto, sino de la capacidad de equilibrar eh, la rentabilidad, la responsabilidad social y una eficiencia ambiental. Eh, bueno, ahí está el ranking en orden, del 1 al 10. Como pueden ver, como puede ver ahí, Puerto Montt, Chacabuco, Punta Arenas, liderando, como lo había dicho, como en una primera, eh, en un top ranking. Luego pasamos al método AHP. eh, en este nivel como en un nivel uno del HP, se consolidó la matriz definitiva de comparación por pares de estos cuatro pilares de la sostenibilidad económico, social, humano y ambiental, eh, donde la interpretación establece una jerarquía que el pilar económico lidera al considerarse 3 veces más importante que el social y 2 veces más importante que los pilares humano y ambiental, ya que la viabilidad financiera y comercial de alguna manera habilita la continuidad operacional e inversión en el resto de las otras dimensiones del resto de los pilares. Entonces, los pilares humano y ambiental quedan en un empate de 1:1 y ambos resultan de 1,5 veces más importantes que el pilar social. Luego de transnormalizar la matriz y promediar las filas, se obtienen los pesos, como ve ahí el peso pilar. Peso final, el económico es 0,4286, digo, el humano 0,21,43, al igual que el ambiental, y el pilar social tiene un 0,1429, reflejando la priorización global utilizada para el cálculo de pesos globales de estos criterios. Ahora yéndonos como a cada pilar y cada uno de sus criterios, em, con respecto al pilar económico, dado las asignaciones de peso, de valores que se les dio y obteniendo el peso local, la participación en cómics es moderadamente más importante que la rentabilidad, de un 12:1, porque lo que hace la participación del cómics es que captura el impacto macroeconómico del puerto, donde su rol en encadenamientos productivos nacional y conectividad internacional hacen que tenga un desempeño financiero interno. Entonces, en ese sentido, COMEX es significativamente más importante que la solidaridad financiera porque representa la atracción económica real del puerto y su aporte al sistema productivo nacional. Entonces, y por otro lado, la solidez financiera es una condición habilitante, más no un lineamiento estratégico, por decirlo de alguna forma, o un fin estratégico. Con respecto a la rentabilidad, que es moderadamente más importante que la solidez, de un 12:1, porque genera excedentes para la inversión básicamente y por consecuencia a la modernización o el crecimiento. La solidez
financiera sin rentabilidad es frágil y transitoria. Los pesos resultantes para el COMEX 0,5714, para la rentabilidad en un segundo 0,28, 0,2857 y en fin, la utilidad financiera 0,14,29. Esto, de alguna manera, el Pilar prioriza el impacto del puerto en el comercio nacional como principal indicador de desempeño económico. Siguiendo con el pilar social, los compromisos de largo plazo es fuertemente más importante que las inversiones en beneficio, este es un 5 a 1, porque los compromisos a largo plazo, bien digo, institucionalizan la sostenibilidad social mediante estabilidad laboral, convenios colectivos y las provisiones. Entonces, las inversiones en beneficios puede ser algo puntual y variable y dependiente de los resultados anuales de los puertos, bonos, subsidios discrecionales, etcétera. Entonces, los compromisos a largo plazo son contractuales, exigibles y reflejan un compromiso estructural o un compromiso estratégico que se puede verificar. Los pesos resultantes son 0,83 y 0,16 para la inversión en beneficio. Este pilar prioriza entonces, en consecuencia, los acuerdos y provisiones permanentes sobre los beneficios coyunturales, privilegiando la institucionalización de la responsabilidad social de la empresa de los puertos. Continuando con el pilar humano, aquí los accidentes son extremadamente más importantes que la cantidad de trabajadores de un 9 a 1, porque la seguridad y la salud ocupacional constituyen un derecho fundamental, no negociable de los trabajadores y que tiene costos humanos potencialmente irreversibles. Y en ese sentido, la calidad del empleo prima sobre la cantidad de empleo. Y esta como perspectiva es coherente con los objetivos de desarrollo sustentable, de salud, de trabajo, con la ley 16.744 que lo busqué. Esta evidencia empírica refuerza la priorización de que el pilar de alguna forma prioriza las condiciones laborales seguras y dignas por sobre, bien digo, el volumen de empleo generado. Em, sí, tengo algo más que decir. Ah, bueno, ahí tengo unos bullets de los accidentes y la cantidad de trabajadores que creo que es lo que expliqué recién la idea. Sí. Al pilar ambiental, las emisiones de CO2 es moderadamente más importante que el consumo energético, 3 a 1, porque las emisiones representan el impacto climático final relevante para el cambio climático, según la exigencia regulatoria del Acuerdo de París, entre otros criterios. El consumo energético es un indicador intermedio cuyo efecto ambiental depende de la matriz energética. Un puerto puede consumir mucha energía renovable y emitir poco, o consumir menos energía fósil y emitir más. Por eso el criterio prioritario es la huella de carbono real, más no el volumen consumido. Los pesos resultantes para las emisiones son de 0,75 y el consumo energético de 0,25. Aquí el pilar prioriza reducir impacto climático medido en emisiones considerando eficiencia energética como variable habilitante. Em, sí, yo aquí tengo la... sí. Eh, y ahora paso a como al ranking de los criterios por peso, donde tengo el peso local, de cada uno de los criterios, el peso pilar de, de- a los que pertenecen esos criterios, y de eso se obtiene el peso global según lo que usted indicó como metodología de trabajo. Aquí tenemos eh, un top 3 de criterios dominantes que son la participación del COMEX, los accidentes, las emisiones de CO2,
Luego tenemos en posiciones intermedias la rentabilidad, los compromisos a largo plazo y los criterios de menor peso son la solidez financiera, el consumo energético y la inversión en beneficios, así como la cantidad de trabajadores. Aquí lo que se identifica es que tanto COMEX, seguridad y emisiones concentran el 61% del peso global. La seguridad laboral pesa más que la rentabilidad, reflejando que la calidad del empleo prima por sobre un desempeño financiero y las emisiones de CO2 superan rentabilidad y solidez, evidenciando como la priorización climática que existe y los compromisos de largo plazo duplican el peso de solidez financiera, privilegiando una institucionalización social por sobre el patrimonio. Y la cantidad de trabajadores es el criterio menos relevante en consecuencia, confirmando que el volumen de empleo sin calidad no es sostenible. Eh, aquí, ya con la matriz de prioridad consolidada, eh, bueno, aquí tengo en la siguiente lámina el ranking. Aquí está. Aquí el primer lugar está como dominado por excelencia ambiental y equilibrio integral, destacando Punta Arenas y Chacabuco, ya que lideran por las emisiones más bajas y tener compromisos sociales más altos. Le sigue Valparaíso por un equilibrio entre el COMEX y seguridad y compromisos también. Eh, Aquí queda claro que la rentabilidad de los puertos no garantiza necesariamente un liderazgo. San Antonio, por ejemplo, es el más rentable, sin embargo, este ocupa el cuarto lugar por tener un bajo desempeño ambiental. Aquí también la accidentabilidad penaliza fuertemente y en ese sentido, Talcahuano, si bien es segundo en comercio y rentabilidad, cae a un sexto lugar por su alta accidentabilidad, que son de 1,76 accidentes por trabajador. Aquí hay una brecha significativa entre los primeros y el resto, eh, y Arica desempeña una posición crítica, evidenciando debilidades estructurales en todos sus pilares. Eso con respecto al método AHP. No sé si me queda. Pasando al método Electre, y a diferencia del método AHP que genera un ranking único mediante puntajes agregados, Electre lo que hace es construir relaciones de dominancia entre pares alternativas, permitiendo identificar ese núcleo de alternativas no dominadas, entendido como puertos que no son superados por ningún otro. Entonces, como criterios de maximización, se definió la rentabilidad, la solidez financiera, la participación en el COMEX y la inversión en los beneficios, así como los compromisos de largo plazo y la cantidad de trabajadores, siendo los criterios de minimización, accidentes, emisiones de CO2 y consumo energético. Como podemos ver en nuestra matriz clásica, San Antonio domina los criterios económicos en rentabilidad, COMEX y cantidad de trabajadores. Chacabuco y Punta Arenas dominan en criterios ambientales. Valparaíso e Iquique se puede ver que dominan en seguridad laboral y Chacabuco lideran compromisos sociales. Aquí ¿qué es lo que busco decir con esto? Que hay una alta dispersión en los criterios ambientales. eh, eh, Como que hay puertos que tienen eh, un alto impacto ambiental, así como hay puertos que tienen un muy bajo impacto ambiental, lo que pone en evidencia, y aquí lo que encuentro relevante, que ponen en evidencia diferencias estructurales en sus matrices energéticas. Los ponderadores globales que se obtuvieron en HP anteriormente son los que se aplicarán para el método Electre. Ya, la matriz de alternativas de tributos normalizadas. ¿Qué nos muestra esta matriz? Primero que ningún puerto obtiene valores altos en todos los criterios. Esto confirma que no hay un puerto dominante en todo. Eh,
Por ejemplo, si miramos San Antonio, este tiene tres valores de uno en rentabilidad, comercio y cantidad de trabajadores. Es el líder económico absoluto, pero al mismo tiempo tiene tres valores en cero en solidez financiera, emisiones y consumo energético. O sea, domina económicamente, pero es vulnerable financieramente y tiene el peor desempeño ambiental de todo el sistema portuario. Si nos vamos, por ejemplo, ahora a Chacabuco, dice que, bueno, uno puede interpretar, esbozar ahí, es que es exactamente lo opuesto a San Antonio. Este tiene cuatro valores de uno en inversión en beneficio, compromiso a largo plazo, emisiones y consumo energético, es decir, lidera en sostenibilidad social y ambiental, pero tiene ceros en rentabilidad y COMEX, es decir, tiene un impacto económico mínimo. Por otro lado, si nos fijamos en Puerto Montt, este presenta un perfil bien interesante porque tiene uno en solidez financiera y valores muy altos en todos los criterios sociales y ambientales, todos sobre 0,80 por lo menos. Sin embargo, no lidera económicamente, pero tampoco tiene debilidades críticas. Entonces, en ese sentido, es el puerto o uno de los puertos más equilibrados dentro de este benchmarking. Iquique y Valparaíso destacan en seguridad laboral, ambos con uno, en accidentes, es decir, solo 7 accidentes cada uno. Esto contrasta brutalmente con la realidad de Talcahuano, que tiene cero por su cantidad de accidentes, que son 44 accidentes, que equivalen a lo que dije hace un rato a 1,76 accidentes por trabajador. Esta diferencia se se podría decir que es una diferencia estructural crítica entre los puertos. Eh, y por ejemplo, con los criterios ambientales, eh, la mayoría de los puertos tiene valores muy altos sobre 0,90 o muy bajos sobre 0,10. Hay, hay poco intermedio, digamos. Esto pone en evidencia que hay dos grupos claramente diferenciados, con diferencias estructurales en sus matrices energéticas muy marcadas. Por ejemplo, San Antonio y Valparaíso versus los puertos más australes y los puertos menores. Em, Eso. Entonces, eh, uno puede em, como primera conclusión o como primera reflexión o observación, como resumida con respecto a esta matriz alternativa de atributos normalizada, es que los perfiles tienen desempeños no del todo comparables entre ellos, siendo San Antonio un líder económico, pero un desastre ambiental. Chacabuco es un líder de sostenibilidad, pero irrelevante económicamente. Puerto Montt es equilibrado, pero sin liderazgo. Talcahuano, una alta tasa de exentabilidad, por ejemplo. Continuando a la siguiente matriz, que es la matriz normalizada, donde se aplica el peso global del criterio obtenido en el método HP, donde no todos los criterios tienen la misma importancia, ¿verdad? Eh, entonces, cuando ponderamos los valores, estos cambian radicalmente. Por ejemplo, San Antonio tenía tres valores de uno, pero al ponderar se transforma en, en 0, al ponderarlo con el valor de 0,1224 en rentabilidad y en COMEX con su respectivo valor, sucede que el COMEX pasa a ser uno de los principales criterios económicos que aporta San Antonio, más no la rentabilidad. Y sus tres ceros en solidez, emisión y consumo lo penalizan duramente por los altos valores de las ponderizaciones que arroja para cada uno de esos criterios. Y Quique y Valparaíso, con la excelencia en seguridad, evidencian que tienen un peso estratégico enorme. Em, por ejemplo, Puerto Montt acumula valores altos en los cinco criterios diferentes. Es el perfil más equilibrado, como lo había dicho hace un momento, compensando su bajo impacto económico con fortaleza distribuida. Eh,
Esta matriz revela situaciones, por ejemplo, podemos ver que San Antonio versus Chacabuco, la diferencia entre sus emisiones es de 0,1607 contra 0,00, una diferencia máxima en un criterio de alto peso que podría invalidar la superación de San Antonio, aunque gane en otros criterios. Que eso, eh, por lo estudiado, eso sería una situación de veto. Ya, pasando a la matriz de concordancia, donde comparamos cada puerto contra todos los demás para ver en qué medida supera uno al otro. Cómo funciona es que el índice de concurrencia mide qué porcentaje de los pesos totales corresponde a los criterios de un puerto superior o igual a otro. Eh, Podemos identificar en qué criterios los supera, por ejemplo, en solidez financiera, en inversión en beneficios, compromisos a largo plazo, accidente, etcétera, los criterios que están ahí. Entonces, eh, me quiero detener en observar en algunos casos, por ejemplo, Chacabuco versus Punta Arena, eh, la, eh, tienen el más alto valor de toda la matriz, donde Chacabuco supera a Punta Arenas en casi un 75% de los pesos. Es la relación de superación más fuerte que encontramos, al igual que Coquimbo versus Arica. eh, Aquí un índice alto de concordancia no garantiza una superación definitiva porque puede haber diferencias extremas en algún criterio que generen un veto. Por ejemplo, San Antonio versus Chacabuco. San Antonio tiene concordancia de 0,58 y 16, que supera a Chacabuco en rentabilidad, en COMEX, en trabajadores y en accidente, pero Chacabuco lo supera en solidez, en beneficios, en compromiso de emisiones y consumo. Y en emisiones, la diferencia máxima es de 0,16 contra un 0,0. Esa diferencia extrema podría ser un veto, como lo dije en la lámina anterior, que invalide esta superación que tiene San Antonio por sobre el puerto. Eh, entonces, eh, ¿qué nos dice esta matriz? Que las relaciones de superación, que hay relaciones efectivamente de superación, pero que necesitamos hacer la matriz de discordancia para confirmar si esas superaciones son válidas o si existen vetos que invaliden estas superaciones. Entonces, la matriz de concordancia binaria, aquí podemos ver que Valparaíso lidera con 9 superaciones, domina a todos los demás puertos. Esto confirma que tiene el perfil más robusto y equilibrado del sistema. Supera incluso a San Antonio, que lidera en rentabilidad y COMEX, porque compensa con solidez financiera, seguridad, sostenibilidad ambiental y compromisos de largo plazo. En segundo lugar están Iquique y Puerto Montt con 7 superaciones cada uno. Iquique domina gracias a su excelencia en seguridad laboral y equilibrio ambiental. Puerto Montt domina por su liderazgo y solidez financiera. Ambos superan a San Antonio, lo cual es bastante significativo. San Antonio tiene 6 superaciones, Antofagasta tiene 4 con un perfil más moderado. eh, Entrena solo 2 superaciones y Arica que se encuentra como con solo una superación junto a... sí, no creo que Arica está solo, sí. Entonces aquí la jerarquía preliminar es Valparaíso, Iquique, Puerto Montt, San Antonio, eh, después Antofagasta y finalmente los puertos de menor dominancia. Ahora estoy con el análisis de discordancia, me faltaba una lámina. O sea, rápidamente aquí, en la matriz de discordancia binaria, aquí el valor 1 significa que la superación es válida y el valor 0 significa veto. Aquí el resultado que arrojó usando un factor de 0,5 que existe un único veto en todo sistema portuario, es decir, solo hay un cero en toda la matriz, que es la relación de San Antonio versus Antofagasta, en el que San Antonio tiene 0 emisiones de CO2, mientras, o sea, en puntaje, por lo tanto es el peor desempeño posible, mientras que Antofagasta tiene 0,15, segundo mejor del sistema. Entonces, sucede que
aunque San Antonio lidere en rentabilidad y en COMEX, su desempeño ambiental nulo invalida completamente cualquier intento de superación a Antofagasta. Esto pone en evidencia que el método Electre establece los límites claros donde la dominancia económica no puede compensar debilidades ambientales externas. Y aquí tengo la matriz de dominancia agregada que constituye el resultado final del método Electre, integrando simultáneamente los criterios de concordancia y discordancia, en el que la jerarquía definitiva es clara. En nivel uno se encuentra Valparaíso, luego Iquique y Puerto Montt con 7 dominancias, en nivel 3 San Antonio, 4 Antofagasta, 5 Coquimbo, Chacabuco y Talcahuano, nivel 6 Punta Arenas y Arica en sus niveles más inferiores. Este ranking evidencia como conclusiones o lineamientos estratégicos que primero el desempeño equilibrado de un puerto supera el liderazgo unidimensional, o es decir, como si tiene liderazgo en un solo criterio, esto no es lo más importante en ese sentido, que se busca un desempeño más equilibrado. Segundo, que las debilidades, indico, las debilidades extremas en los criterios estratégicos invalidan las dominancias económicas. Y tercero, que la sostenibilidad ambiental y la seguridad laboral son dimensiones no compensables que establecen límites claros en la dominancia económica. Y en ese sentido, Valparaíso emerge como la mejor opción o la mejor alternativa del sistema portuario chileno desde una perspectiva de multicriterio integral. Y finalmente, Valparaíso entonces es el líder indiscutible en los tres métodos, el puntaje más alto en scoring, prioridad máxima en HP y no hay dominancias en Electre. Esta convergencia triple valida el perfil como el más robusto del sistema. Su ventaja es el equilibrio. No lidera ningún criterio individual, pero presenta desempeño consistente sin debilidades extremas. Eh, mm, más, em, eh, la divergencia filosófica es que el scoring y HP asumen compensación total entre criterios Electre, que establece límites de inaceptabilidad mediante los vetos, penalizando severamente debilidades extremas. La lección estratégica que el equilibrio multicriterio supera la exigencia unidimensional, las debilidades extremas limitan la dominancia incluso con liderazgo económico. Eh, Eso, profesor, sería mi presentación. Muchas gracias y disculpe nuevamente.